Bueno, para la clase de hoy lo que vamos a hacer es analizar la unidad 4, que es el mercado ISLM, y vamos a realizar un breve desarrollo repaso con el propósito de entender este mercado que puede ser un poco complejo al inicio, pero si uno tiene una buena base de la macroeconomía hasta el momento va a ser más sencillo de comprender. En la unidad 1 explicamos que la macroeconomía persigue la aplicación de diferentes políticas macroeconómicas realizadas por los gobiernos con el propósito de regular la economía en su conjunto. Dentro de estas políticas nos podíamos encontrar las políticas fiscales, que fueron desarrolladas en la unidad 2, también las políticas monetarias, que fueron desarrolladas en la unidad 3. Existen también las políticas cambiarias, que las vamos a ver en la unidad 5 cuando veamos el sector externo. También tenemos políticas sobre la producción que se ven en la unidad 6, que en realidad vamos a analizar cómo impactan en la oferta agregada. La que nos interesan ahora son las fiscales y las monetarias, propiamente porque las fiscales son las que vimos para el mercado de bienes y las monetarias son las que vimos para el mercado financiero. Ok, bien, comenzamos analizando el gráfico del mercado de bienes en equilibrio. Este gráfico ustedes ya lo vieron en la unidad 2, ¿no? Tenemos la demanda agregada con pendiente negativa y la oferta agregada con pendiente positiva, que se condensan en un punto de equilibrio que es el punto de equilibrio macroeconómico, es el punto donde la producción es plena y potencial. En este punto entonces nosotros tenemos que comprender lo siguiente: las políticas fiscales tienen aplicación para el mercado de bienes. Las políticas macroeconómicas pueden ser expansivas o bien restrictivas, es decir, o bien pueden aumentar el nivel de producción o bien lo pueden reducir. Cuando yo aplico una política fiscal expansiva, la curva de demanda agregada se desplaza hacia la derecha, es decir, hacia afuera, alejada del cero. Uno tiene que comprender que las curvas crecen cuando se alejan del cero. En cambio, si aplico una política contractiva o restrictiva, lo que hago es acercarme al cero, es decir, la demanda agregada se desplaza hacia la izquierda. Rebobinamos. Si aplicamos políticas expansivas, la demanda agregada se desplaza a la derecha, y si aplicamos restrictivas, hacia la izquierda. Ahí hay una breve explicación de cuáles pueden ser los instrumentos de política fiscal. Recuerden que el Estado posee impuestos y gasto. A través de los impuestos realiza su recaudación, es decir, los recursos que obtiene el Estado los obtiene a través de los impuestos. Y el gasto es todo aquello en lo que utiliza lo que recaudó con estos impuestos. Las transferencias son parte de estos impuestos, se lo denomina impuestos negativos, porque en realidad son aquellas partidas donde el Estado nos entrega una suma monetaria y no pide nada a cambio, es decir, no solicita una contraprestación por esa entrega. Son interpretados como impuestos negativos o bien como gastos del Estado. Si aumenta las transferencias o aumenta el gasto público, reactiva la economía, porque hay más dinero circulando, hay más gasto, hay más posibilidades de trabajo. Con respecto a los impuestos, debería reducir la tasa de impuestos para de esa manera el ciudadano pueda tener mayor disponibilidad de su ingreso disponible y por lo tanto pueda gastar más. Esas serían aplicaciones de políticas fiscales expansivas. Los comportamientos inversos serían contractivos, por ejemplo, aumentar los impuestos, reducir el gasto y reducir las transferencias. Por otro lado, en la unidad 3 estuvimos analizando el mercado financiero, bien, cuyas variables eran el tipo de interés y la masa monetaria, que es la cantidad de dinero. Lo primero que planteamos era que teníamos una curva de oferta monetaria que, como la establecía el Banco Central, se fijaba en un punto único, y teníamos una demanda monetaria que era dependiente negativa, y luego encontramos el equilibrio en el mercado financiero, es decir, la cantidad de dinero que el público desea tener.
En esta situación sucede exactamente lo mismo. Si aplicamos políticas monetarias expansivas, lo que vamos a lograr es un desplazamiento de la curva de oferta hacia la derecha. Mientras que si aplicamos políticas monetarias restrictivas, lo que vamos a lograr es un acercamiento al cero, es decir, una contracción del mercado, un desplazamiento de la curva hacia la izquierda. Aquí sucede lo mismo. Cualquier aplicación de los instrumentos que posea el gobierno, instrumentados a través del Banco Central, será lo que haga crecer o disminuir la oferta monetaria. Por ejemplo, los instrumentos fueron observados en la unidad 3 cuando hablamos de las operaciones de mercado abierto, que consiste en la compra y venta de bonos por parte del Estado. También hablamos de la tasa de descuento, es decir, el descuento que el Banco Central le cobra a los bancos comerciales por recibir créditos que estos posean. También teníamos los reportos, que eran situaciones similares, donde una operatoria se lleva a cabo con un plazo máximo de 7 a 10 días. Entonces, estas son las situaciones. Si se aplica una política monetaria expansiva, lo que hace el gobierno es impulsar la cantidad de dinero que hay disponible en el mercado. Por ejemplo, una emisión monetaria, que sería una creación primaria, o la aplicación de políticas a través de los instrumentos, como serían los que mencionamos recién: operaciones de mercado abierto, reportos inversos, tasas de descuento, las reservas, por ejemplo, la disminución del índice de reservas o del coeficiente de reservas impulsa a que exista más cantidad de dinero disponible en el mercado, y esto conlleva a que exista una expansión. Al igual que lo mencionamos para las políticas fiscales, todas las operaciones inversas serán comprendidas como políticas contractivas, es decir, con respecto a las operaciones de mercado abierto, el Estado tendría que salir a vender bonos. Entonces, cuando vende bonos, recibe dinero y quita dinero existente en el mercado. Lo mismo sucede con el aumento de los coeficientes de reserva, porque recordemos que los coeficientes de reserva son el mínimo que los bancos deben disponer de dinero. Bien, entonces le fijo un mínimo. Si ese mínimo se expande a un nivel más alto, inevitablemente los bancos comerciales tendrán menos dinero para poder prestar a sus clientes. Y prosiguiendo con el análisis, nos encontramos entonces propiamente en la unidad 4 con este mercado nuevo llamado ISLM. Este modelo tiene la particularidad de que toma como puntos de partida a los mercados de bienes y a los mercados financieros. Es decir, para poder comprender correctamente la unidad 4, se debe tener presente que la unidad 2 y la unidad 3 tienen que ser entendidas. De esta manera es más fácil la comprensión de este mercado ISLM. Ese es el primer punto básico. El segundo punto es que el mercado ISLM entiende que tanto el mercado financiero como el mercado de bienes se encuentran en equilibrio. Entonces, cuando uno analiza este mercado, lo que está haciendo es un análisis global de la economía. Cuando uno observa un punto en el mercado ISLM, lo que se encuentra es un punto donde ya supone que los mercados de bienes y financieros se encuentran en equilibrio, es decir, todo lo necesario para que estos mercados estén en equilibrio ya sucedió. Entonces el análisis es a partir de ese equilibrio hacia adelante. Entonces lo que ustedes tienen que entender es que en este mercado ISLM se pueden aplicar tanto políticas monetarias como fiscales en simultáneo, porque como ambos mercados ya se encuentran en equilibrio, aquí pueden converger los dos juntos. En un mercado de bienes ya no puedo aplicar políticas monetarias directamente porque no influirían en las variables, mientras que en un mercado financiero no podría aplicar políticas fiscales porque tampoco tendrían sentido de ser. Mientras que en el modelo ISLM, como relaciona los dos mercados al unísono, se pueden aplicar tanto políticas fiscales como políticas monetarias. Es importante entonces que se entienda que el mercado de bienes se ve influenciado por las políticas fiscales y el mercado financiero se ve influenciado por las políticas monetarias. Ante la aplicación de alguna de estas políticas, debemos analizar qué mercado es el que se está moviendo, qué mercado es el que varía y por ende cuál es la repercusión que va a tener en ISLM.